¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Hoy estamos nuevamente con nuestro devocional. En esta ocasión vamos a hablar de la sabiduría. La sabiduría es uno de los principios que más definen a Dios. Y en el área social, cuando nosotros servimos a la gente en condiciones vulnerables, lo que más se ve es la falta de sabiduría. Y como la falta de sabiduría genera fruto, nosotros tenemos que hoy meditar en la sabiduría para nuestra vida personal y también para ir y llevar eso donde nos estamos yendo a servir. Entonces quiero que me acompañes al libro que es el libro de los libros de la sabiduría, que ha marcado historia, generaciones e incluso sociedades, con un ejemplo de un único rey que ha vivido ese efecto de la sabiduría en su reinado y que hoy ni nunca nadie lo va a superar según Dios, que fue el que le otorgó. Y vamos al libro de Proverbios. Proverbios es un libro maravilloso que te recomendamos. Antes que nada, ponerle me gusta si querés fortalecer estos videos y también compartí para que otros puedan saber más sobre estos temas. Proverbios es un libro que tiene 31 capítulos. Si te fijas, tiene un capítulo para cada día. Para mí ha sido el mejor devocional hasta el momento, siempre lo he usado como devocional. Vamos a Proverbios 8, que define muy bien lo que es la sabiduría y lo presenta como una persona. Qué interesante, ¿verdad? Representa a la sabiduría como una persona, porque ella te habla en ese pasaje. Y en todo ese proverbio que vos podés ir escudriñando, vas a verle a la sabiduría advirtiendo todo el tiempo. Y hoy lo que queremos meditar juntos es en dónde habita la sabiduría. La sabiduría habita en el consejo. Ese es el primer punto que vamos a hablar hoy. La sabiduría habita en la prudencia. La sabiduría habita en las relaciones. La sabiduría habita en el silencio. La sabiduría habita en el temor de Dios. La sabiduría también habita en su palabra. Todos esos lugares en el que vos y yo podemos encontrar sabiduría, si nos vamos a ver, por ejemplo, en el 8, ya que estamos en el 8, en el 8:12, vas a encontrar que dice, dice la persona, dice, yo la sabiduría convivo con el buen juicio, sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Si nos vamos a ver, eso se refiere a la prudencia. ¿Qué es lo que es la prudencia? Cuando alguien habla de sabiduría, muchas veces también se refiere a la prudencia. ¿Y a qué se refiere con la prudencia? La prudencia es calcular el impacto de una decisión. Cuando miramos afuera y vemos niños en la calle, cuando vemos mujeres que están siendo explotadas sexualmente, podemos ver las consecuencias de decisiones, tanto de decisiones propias como de decisiones del entorno que les rodea a esas personas e incluso de los perversos que hicieron uso de su vulnerabilidad. Y la Biblia advierte mucho sobre eso. Dios dice que el que hace mal al pobre, contra él hace mal. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso cuando vemos la maldad que está habiendo en el mundo. Otro punto, el silencio. Tenemos que buscar en Proverbios donde habla justamente de que el necio pasa por sabio si cierra su boca. Son esas las enseñanzas que la Biblia nos da sobre estos temas. También otro punto importante es que la sabiduría habita en el consejo. Si nos vamos al 13:10, vamos a encontrar el orgullo lleva a conflictos. Los que siguen el consejo son sabios. Eso nos lleva a otro punto, que es ¿con quién te relacionás? ¿De quién escuchás consejo? Muchas personas creen que por su autoconocimiento o su propia fuerza o entendimiento van a llegar lejos. Muchos errores se cometen por falta de consejo. Entonces tenemos que buscar consejo en personas que son sabias según la palabra de Dios. Y en el ámbito social, mucha gente opina lo que no entiende.
mucha gente se atreve a simplificar cosas que son muy complejas. Y cuando lo simplifican, hacen como ese que le tiró o le dio unas monedas a ese niño en la esquina de un semáforo. Esa es la misma actitud que hay en alguien que sencillamente pone en una verdad o en un pensamiento la solución de todos los problemas que hay en la calle o que hay en la injusticia. Eso no es sabiduría, eso es necedad, porque es no reconocer o no querer reconocer la complejidad de lo que está pasando. Entonces hay que ser sabio. Fíjense que en el Proverbio 15:7 dice: los labios del sabio dan buenos consejos. El corazón del necio no tiene nada para ofrecer. Nosotros no podemos ser necios. No podemos poner en una bolsa a todos los problemas o sencillamente decir, sí, todos son unos vagos, por eso viven así. No siempre es así. Incluso si haces una estadística vas a ver que es el menor de ese grupo que está en esa condición. Si tenemos sabiduría, que algo también que define la sabiduría es que habita en el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es reverencia, es reconocimiento de su poder y de su soberanía. ¿Qué hace en una persona la sabiduría? Te lleva a dar antes que retener. ¿Cuánta gente está reteniendo dinero, reteniendo bendición, conocimiento, reteniendo bienes, reteniendo su fuerza? ¿Cuántos jóvenes hoy que están mirando están, en vez de ir a servirle a alguien, durmiendo y viendo Netflix todo el día? ¿Cuántos? Son muchos. Si juntáramos todo ese recurso, vamos a ver que hay mucho para hacer y para dar. Y con ese recurso estaríamos subsanando muchas de las necesidades que hoy existen. Entonces, la sabiduría te lleva a dar antes que retener. La sabiduría te lleva a ofrecer antes que pedir. Somos muy dispuestos a pedir. Constantemente queremos pedir. A veces se bromea, pero es cierto. Dame y abrázame y decime y todo es me, ¿verdad? Como la oveja que está ahí, me, ¿verdad? Porque está acostumbrada a que se le dé, se le dé, se le dé. Pero ¿qué es lo que ofrece? Fíjense que Jesús mismo pasó al lado de una viña, la vio, buscó fruto y la maldijo porque no tenía nada para ofrecer. Ese es un tema para otro video, pero vamos a hablar también de eso. La sabiduría a mí me lleva a elogiar antes que criticar, a alentar antes que condenar. Si vos no vas a hacer mejor lo que está haciendo esa persona, no critiques. Toda y cualquier justicia social que esperemos está en la sabiduría de Dios. Solo su sabiduría trae justicia. Cuando yo aplico lo que aprendo, voy a ser una persona de justicia. Si necesitas sabiduría, pídele a Dios, que la da abundantemente. La sabiduría viene con la madurez, no con la edad. Y madurez es haber podido calcular el impacto de tus decisiones y empezar a meditar en la consecuencia de esas decisiones. Si un joven hoy puede calcular el impacto de consumir drogas, estoy segura que va a pensar bien antes de entrar en eso. Si un joven al que se le está mostrando, estimulando todo el día con el sexo, con los no sé cuántos miles de tipos de sexo que ahora existen, pero se le pudiera poner, si él tuviera prudencia, estaría un poco cuestionando, bueno, ¿y qué será que hace esa práctica en mi vida en 10 años? Va a tener sabiduría. Entonces, te hago una pregunta
Y te dejo con esta pregunta. ¿Buscaste la sabiduría en alguno de estos lugares que hemos mencionado? En el consejo, en la prudencia, en el silencio, en la palabra de Dios, en el temor de Dios. ¿Buscaste en alguno de estos lugares la sabiduría? Y si no lo has buscado, ¿cómo podés empezar a buscarla hoy? ¿Cómo podés empezar a ser un agente de cambio? ¿Cómo podés tener relaciones que te ayuden a ser sabio? ¿Cómo podés refrenar tu boca para no ser de tropiezo cuando estás en ciertos círculos o en tu propio entorno familiar de trabajo? ¿Cómo podés hacer eso? Te dejo con esa pregunta. Estudia Proverbios. Vas a encontrar mucho para meditar. Queremos ser servidores con sabiduría. Queremos ir a los lugares donde vemos las consecuencias de la falta de sabiduría y tener un corazón enseñable para esa gente. Así que te dejo acá con mi tereré, que está muy rico. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto para seguir construyendo una sociedad mejor, predicando de Cristo y dando a la gente la fuente de la verdadera solución y de la verdadera sabiduría para llegar a todo lo que Dios planeó para sus vidas, empezando por la tuya y por la mía. Dios te bendiga.